FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar ahora con Diego Pamies, que es representante de Liber Pueblo, de la Red de Derechos Humanos de Mendoza. Él nos va a estar dando algún detalle más respecto a esta situación. ¿Cómo te va, Diego? Gastón y Camila, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que es una situación que veníamos teniendo en cuenta y no ha sido tan visible aquí en Buenos Aires, por lo menos. Entonces vamos a intentar desde acá contar un poco qué es lo que está pasando en la provincia de Mendoza con estos trabajadores que además son familias, porque hay chicos, ¿sí? Y hay un montón de gente que está queriendo volver a su lugar de origen y que todavía no puede hacerlo, ¿no? Están allá varados en Mendoza. Sí, es así, es una realidad triste. En realidad esto pasa todos los años, desde hace muchos años en Mendoza. En esta situación de pandemia agarró a la vendimia, digamos, al tiempo de cosecha, con un contingente de trabajadores mal llamados golondrinas, precarizados, que ingresaron del NOA, como lo hacen todos los años, con sus familias, para levantar la cosecha. Pero en esta situación nueva de los controles, de la circulación entre provincia y provincia, los colectivos no contaban con la autorización necesaria para poder regresar a las provincias. Esto trajo un colapso, una aglomeración de gente en la terminal que pone en riesgo de contagio a toda la población migrante, así como también a la población de acá de Mendoza. Claro, esto es para todos realmente, el riesgo propio para ellos y para la gente de Mendoza. ¿Las condiciones cuáles son en las que están viviendo? ¿Dónde está viviendo esta gente? Son muchas personas, aproximadamente 60. ¿Dónde están viviendo y en qué condiciones? En este momento hay 60 personas varadas en la terminal esperando la respuesta tanto del Ejecutivo Provincial como de las empresas de colectivo para ver cuándo vuelven. Desde la Semana Santa, desde el miércoles 8, comenzó esta situación donde todos los días aparecen 200 o 300 personas varadas en la terminal de Mendoza y con asistencia de las organizaciones sociales, porque el Estado está poco presente, entonces son las organizaciones sociales las que están llevando la solidaridad, la comida, haciendo gestiones para que el gobierno, el Ejecutivo Provincial pueda resolver esta situación, pero no se está resolviendo. El problema más grande no está en la terminal, sino que hay miles de trabajadores con sus familias y sus hijos en condiciones muy precarias en los galpones de las empresas agrarias o terratenientes que los trajeron a trabajar y a levantar la cosecha. De esa situación no tenemos ningún tipo de registro porque no hay ningún pedido de informe al Ejecutivo ni desde la legislatura ni desde la justicia, por lo menos que las organizaciones sepamos, esa no es información. Tampoco sabemos qué cantidad específica de gente está en los galpones viviendo en condiciones de hacinamiento. Necesitamos que se hagan los controles, necesitamos que haya un relevamiento para poder exigir un plan de contingencia. Hoy el gobierno provincial de Mendoza no tiene un plan de contingencia porque no puede determinar qué cantidad de obreros mal llamados golondrinas hay en los galpones y en las fincas. Y eso tiene que ver claramente con una falta de regulación, justamente con lo que venís hablando, porque hablamos, por un lado, de una actividad como la vendimia que no estaba exceptuada de lo que es la cuarentena y donde la gente y donde los trabajadores siguieron trabajando normalmente y hoy en día no pueden regresar a sus hogares. Ahora, no es solo responsabilidad, pienso yo, y por eso también viene la pregunta, digo, ¿qué responsabilidad le cabe? No solo al gobierno, sino también a aquellos, digamos, productores, ¿no? De uvas, de vinos que están allí en las fincas, digamos, que tienen también responsabilidad para con estos trabajadores, porque en realidad ellos necesitan seguir trabajando porque es lo que les permite llevar el pan a su casa, ¿no? Sí, entendemos nosotros que las patronales incurren en un delito al tener este tipo de trabajo que se parece bastante a la trata de personas. Por ahí nosotros desde las organizaciones no estaríamos en condiciones de determinar si es trata o no. Sí, lo que podemos ver por el testimonio de los compañeros obreros rurales es que las condiciones son paupérrimas. Entendemos que ni el Ministerio de Trabajo provincial ni el nacional
hasta el momento han hecho algún operativo de inspección de cómo están esos lugares, y es eso por ahí lo que las organizaciones estamos exigiendo, porque no damos abasto, ni nosotros, las organizaciones, ni tampoco la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno, porque no podemos saber con cuánta gente contamos, y todos los días hay aglomeración. El Ejecutivo por ahora lo que hace es, cada vez que la terminal colapsa, resuelve 1 o 2 colectivos y al resto se los lleva a refugios que generalmente están preparados para gente en situación de calle. Nosotros desde las organizaciones lo que exigimos es que a los compañeros del NOA que están varados acá, que vinieron a levantar la riqueza de Mendoza para que se la apropien 2 o 3 bodegas, se le dé el trato que se le da a un turista inglés, a un turista italiano varado que están en hoteles de 5 estrellas. Entonces nos parece como bastante injusto y con un cierto sesgo clasista y racista la actitud que está tomando el Ejecutivo de Mendoza, como también la actitud que están tomando los gobiernos de las provincias de origen. Ajá. Gerardo Morales y Sanz, que en un principio han cerrado las fronteras y bueno, costó mucho destrabar eso. Por suerte ahí intervino el Ministerio del Interior y se pudo subsanar esa situación, pero el colapso acá en Mendoza todavía sigue y entendemos que hay miles de trabajadores todavía en las fincas a los que muchas veces se le cobra por estar ahí en esas condiciones de hacinamiento y que prefieren venir a la terminal porque en la terminal por lo menos hay baño. Ayer la Gendarmería tomó la decisión de cerrar la terminal, dejar a las personas, a los 200 compañeros que estaban varados en las afueras, en la vereda, y no les permitían ni cargar el celular ni ocupar los baños. Ayer las organizaciones no pudieron asistir con viandas, con alimentos, porque también tienen que atender la situación en las barriadas populares de Mendoza, que es crítica. El gobierno se presentó con algunas viandas, pero eso no alcanza, entonces los compañeros se terminan gastando la moneda que se ganaron levantando la cosecha, se la están gastando acá en la espera con la incertidumbre de si se van o no se van. Qué bárbaro esto que nos describís, Diego, es terrible. Es injusto por donde se lo mire, como decías vos, por esa mirada muy, muy clasista. Y es también un poco la impotencia que deben sentir muchos ahí, más allá de que están tratando de hacer todo lo posible para colaborar con ellos, para que les mejoren las condiciones de esta estadía, porque lamentablemente no saben todavía hasta cuándo va a tener que ser para muchos de ellos el tiempo que van a permanecer, pero que por lo menos mejoren esas condiciones. Ahora, ¿cómo se puede articular con los gobiernos de esas provincias de origen, del NOA, y el gobierno de Mendoza, para poder hacer que esta gente vuelva a sus casas, ¿no? A su lugar de origen? Lo que venimos trabajando acá desde las organizaciones de la Red de Derechos Humanos y otras organizaciones hermanas tiene que ver con exigirle al Ministerio del Interior que pueda armar un comité de crisis entre funcionarios de las provincias involucradas, tanto así también como las provincias de tránsito por la que pasarían los colectivos antes de llegar a su destino. Y acá en Mendoza se necesita un comité de crisis con la participación de las organizaciones sociales, que somos las que estamos en condiciones de dar respuesta. Bien, entonces están haciendo todo lo posible para hacer ese nexo. ¿Hola? Sí, Diego, a ver, entendí que están haciendo todo lo posible para hacer ese nexo que les pueda proporcionar a esta gente el micro de regreso, ¿no? Sí, nosotros entendemos que eso lo tiene que solucionar la CNRT y la Dirección de Transporte de la provincia. Ajá. Pero eso es lo que tiene que ver con la partida de los compañeros obreros rurales. El problema acá es el plan de contingencia, claro, para mientras intertanto se resuelve esa cuestión burocrática administrativa de los pasajes y de los permisos y las autorizaciones, sí, que se arme un plan de contingencia para atender a las familias, a los niños. Hay muchos niños. Y por ahora vemos una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, ausente en la temática. Nosotros estamos teniendo contacto con la Defensoría Nacional, Marisa Graham, con quien ella ha intervenido, ha hablado con el Ministerio del Interior para resolver algunas cuestiones. Lo cierto es que los niños son los que peor la están pasando y la provincia de Mendoza no está contando con un equipo que pueda relevar y dar respuesta a esta situación de emergencia, que no hay donde poner a los chicos. Digo, los chicos no pueden estar en cualquier albergue con gente de situación de calle o rodeado de un montón de otros obreros. Los niños deben tener un trato especial junto a sus madres. La semana pasada una señora que estaba varada acá en la terminal se tropezó, se cayó,
no quiso ser atendida, no quiso ser llevada al hospital porque tenía miedo de perderse el micro, que después no terminó saliendo, y después por el camino los compañeros nos llaman por teléfono diciendo que entrando a la frontera con Salta, la señora pierde el bebé. Digamos, esas cuestiones no pueden estar pasando. Los medios de Mendoza, los medios hegemónicos de Mendoza están colaborando con el silencio también. Recién ahora, después de una semana, algunos se atreven a publicar la carta que le hizo la Red de Derechos Humanos al gobernador, pero también es cierto que desde los medios nacionales no se está visibilizando esta problemática y por ahí el único foco de atención sería el conflicto del colapso en la terminal. Nosotros entendemos que la mayor vulneración de derechos humanos se está dando en este momento en las fincas, en las bodegas y en los galpones donde hay gente varada con sus familias. ¿Qué es lo que no se está viendo? Y bueno, queríamos un poco que se vea a la distancia, pero saber lo que está pasando con esta situación tan particular de la pandemia y que tiene, lamentablemente, como todo, ¿no? Me parece que saca a relucir también las miserias que están y que, bueno, ante estas situaciones de emergencia, lamentablemente salen a flote. Te agradecemos, Diego, y ojalá que puedan cuanto antes mejorarles al menos la condición, como decías, en las fincas de esta gente que realmente la está pasando muy mal y que debe tener muchas ganas de volver a su casa, ¿no? Y que además de no poder hacerlo, encima la pasa mal acá porque no se le da el trato que merecen. Te mandamos un abrazo. Hasta luego, muchas gracias por la difusión y bueno, saludos a todos los compañeros de La Matanza. Un abrazo grande. Ahí estaba Diego Pamies, que es de una voz de referencia de Liber Pueblo, esta red de derechos humanos de Mendoza, denunciando la situación de hacinamiento que están atravesando trabajadores rurales del NOA, del noroeste argentino, que se encuentran en Mendoza. Habían ido para la vendimia, habían ido a trabajar. Obviamente el Estado también se ve beneficiado, además de los bodegueros, de todo ese trabajo, y como contrapartida no se le está dando esa contraprestación justamente mínima, que es tener las condiciones necesarias para poder, al menos ante esta situación de contingencia, estar en una buena condición esperando el regreso a su provincia. Ahí estaba esa denuncia entonces que hacía Diego Pamies de Liber Pueblo desde Mendoza y en Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.